Durante muchos años pasé mis veranos trabajando en una importante ciudad del sur de Estados Unidos, con una tasa de criminalidad moderadamente alta y algunos conflictos raciales graves. Mientras tanto, viví en Nueva York y vivo allí hasta el día de hoy. No tengo demasiado miedo de caminar por algunas de las áreas más infames de la ciudad por la noche, pero creo que es importante respetar la ciudad en la que estás. Y sabía que esta ciudad sureña era un poco más peligrosa para caminar sola, especialmente como una mujer joven y pequeña. Honestamente, en la ciudad sureña en la que veraneaba, por lo general, ni siquiera caminaba sola a casa después del trabajo, a pesar de que solo era una caminata de 10 minutos. Parecía una tontería pedirle a alguien que me llevara cuando era una caminata corta a través de una ciudad hermosa, pero ya que trabajaba hasta las 10 de la noche o más tarde, no me sentía segura. Ni siquiera es la cautela que se siente cuando pasas por un barrio de mala muerte, sino que es un sentimiento totalmente diferente y mucho más profundo. Por eso evitaba estar sola después del anochecer a toda costa. Pero como sucede a menudo, hacemos pequeños compromisos. Era medianoche y la única otra persona en la oficina trabajando conmigo en el turno de noche se quería quedar un par de horas más para seguir trabajando un poco más y adelantar trabajo. Me preguntó si quería que me llevara a casa, pero sabía que eso significaría cerrar todo el edificio, conducir hasta mi casa, luego conducir de vuelta y luego desarmar el sistema de seguridad nuevamente, etc. Y simplemente no quería molestarle. Así que dije, no, estaré bien, solo vivo unas manzanas de distancia, y me fui. Caminé con la cabeza en alto, mis pasos seguros, mis oídos abiertos, tal y como hago siempre. Era una noche preciosa, y me permití disfrutarla y relajarme un poco, y disfruté de la sinfonía de los diversos insectos que salían de noche. Era una noche húmeda, y no vi a ninguna persona, pero podía escuchar el suave murmullo de la vida nocturna desde la calle principal, que era la calle paralela. Cuando iba por la tercera manzana vi a otra persona, era un hombre. Mi ansiedad empezó a aumentar e instantáneamente intenté calmarme pensando que no había ninguna razón por la que sentirse intranquila. Pero algo sobre este hombre específico me aterrorizó. No podría decirte qué. Tendría 20 y tantos años y cabello largo y desgreñado. Cuando la luz de la luna se reflejó en él pude ver que era rubio. Todo en él me pareció una especie de anomalía. Parecía un surfista, no un acosador. De hecho se le veía muy atractivo, y sin embargo, apenas podía soportar mirarlo, porque mirarlo me llenaba de miedo y aprensión. Sé que nunca se puede decir esto, pero realmente me llamó la atención cuánto este tipo no se parecía al tipo de persona que normalmente me aterrorizaría, y sin embargo, cómo de aterrorizada me sentía, por razones que no podía articular. No había nada objetivamente aterrador en él, y sin embargo sentí ese pavor enfermizo mientras nos acercábamos lentamente. No era solo que estuviera solo por la noche, no sabía lo que era, pero sabía que me asustaba. Caminaba hacia mí y yo tenía que caminar hacia él para llegar a casa. Enseguida estábamos en la misma manzana. Me obligué a pasar por delante de él y dejarlo atrás por fin, pero cuando estábamos a unos 10 metros de distancia, me detuve. No sé por qué realmente, casi sentí que no podía obligarme a acercarme más. Esto es ridículo, pensé para mis adentros, e incluso comencé a sonrojarme en la oscuridad de la noche de verano, avergonzada por mi comportamiento. Pero para tranquilizarme, crucé la calle sintiéndome tonta, y luego él cruzó también. No te acerques a mí, dije en voz alta. Simplemente salió de mí, me sorprendí a mí mismo al decirlo, ya que era exactamente lo que sentía. No tengas miedo, me dijo, después de un momento, aunque dejó de caminar hacia mí. No tengo miedo, le dije, simplemente no te quiero cerca de mí. Nos quedamos allí por un momento en un callejón sin salida, mirándonos el uno al otro. Por favor, dijo, me acaban de atracar, me han robado mi cartera y mi teléfono, no tengo dinero y necesito llamar a alguien para que me vengan a buscar. Hay una gasolinera a una manzana de distancia, en esa avenida de allí. Señalé a la derecha de nosotros. Allí tienen teléfono. No soy de aquí y he bebido demasiado y no quiero perderme, me dijo. Me sorprendí con todas las banderas rojas que noté. A pesar de decir que estaba borracho, su discurso era claro y sobrio. Decía no ser de allí, pero su acento sonaba muy local. El hecho de que yo fui la primera en hablar, cuando, si él era el que necesitaba ayuda, uno pensaría que él hablaría primero. Y la rareza de que alguien salga solo en una ciudad que no conoce en lugar de ir con amigos.
Sé que no es imposible, pero todo parecía raro y en conjunto me hizo desconfiar. ¿Me acompañarías a la gasolinera?, me dijo él. No, le dije. Debes girar a la derecha y caminar hasta llegar a la siguiente intersección, y estarás en una calle muy transitada con una gasolinera a tu izquierda. Por favor, ayúdame, dijo. No voy a hacerte daño, solo necesito ayuda. Empezó a caminar de nuevo hacia mí, lento, como cuando te acercas a un gato. En serio, ¿qué te pasa? Solo necesito ayuda. Pensé en mi navaja automática que uso en mi trabajo, pero estaba enterrada en algún lugar de mi bolso. Mis dedos temblaban, pero no quería distraerme, así que no lo busqué a tientas. Ya te lo he dicho, le dije alzando la voz. No te acerques a mí. Di un paso atrás y él dio otro paso adelante. No te voy a hacer daño, dijo. Comencé a cruzar la calle vacía nuevamente, caminando hacia atrás al principio solo para mantener mis ojos en él, y dije, voy a gritar. Hay un policía que está estacionado en una bicicleta a 4 bloques de distancia. Está allí todas las noches y él me escuchará gritar. Estará aquí en segundos. Y él me dijo, ¿estás segura de lo que dices? Sentí la clara y escalofriante pregunta retumbar dentro de mí. Me quedé allí, al otro lado de la calle, con cuidado de no quitarle los ojos de encima, pero él no se movió. Así que empecé a caminar alejándome de él. Lo miré por encima del hombro después de unos pocos pasos y él todavía estaba allí, observándome sin moverse. Caminé unos pasos más y volví a mirarlo por encima del hombro. Todavía estaba parado allí. Cogí ritmo y fui un poco más lejos. Miré hacia atrás y él se había ido. Tenía que haberse movido muy rápido para desaparecer, mucho más rápido de lo que se había movido antes cuando caminaba hacia mí. No paraba de preguntarme, ¿a dónde podría haber ido, moviéndose tan rápido sin que yo mirara? No pensé que podría haber cruzado la calle y logrado esconderse en algún lugar, al menos no sin que yo lo escuchara. Miré hacia la acera frente a mí. Esa acera estaba bordeada de árboles y arbustos. Había enormes jardines, todo tipo de patios y cosas por el estilo. Casi no había farolas, así que podría estar en cualquier lugar. Pensé en doblar por una calle lateral y dirigirme a la calle principal donde estaban todos los bares y restaurantes, pero lo vi demasiado lejos, así que seguí caminando recto. Traté de decirme a mí misma que me calmara. Era simplemente alguien que caminaba solo, como yo, nada más. Incluso me las arreglé para sentir algo de culpa por no haber hecho nada más para ayudarlo. Me gusta pensar que soy una buena persona y me molestaba haber sido tan grosera con alguien que realmente podría haber necesitado ayuda. Pero al mismo tiempo me veía incapaz de relajarme. Quería correr, pero me parecía una mala idea. Tal vez sea una estupidez, pero de alguna manera sentí que una persecución nunca comienza realmente hasta que comienzas a correr. Así que seguí caminando rápido. Miraba todo el rato hacia atrás, pero no veía más que oscuridad. Finalmente llegué al bloque donde el policía en bicicleta siempre estaba esperando detrás de unos árboles. Con esa arboleda a la vista eché a correr. Corrí llena de pánico, más deprisa de lo que pensaba que podía correr. El policía me escuchó correr hacia él antes de que realmente me viera. ¿Está bien, señorita?, preguntó cuando me acerqué a él, sentado a horcajadas sobre su bicicleta mirándome. Sí, respondí, sintiéndome tonta inmediatamente. Estoy bien, lo siento, solo me he asustado. Sonreí a modo de disculpa y comencé a burlarme de mí misma, como solemos hacer cuando nos sentimos estúpidos, pero el policía ya estaba mirando detrás de mí por encima del hombro. «Señor», gritó el policía en voz alta, saliendo finalmente de las sombras para que pudiera ser visto completamente. «¿Puedo ayudarle en algo?» «No, gracias», escuché decir una voz. Me di la vuelta y allí estaba el hombre, tal vez a 15 metros de distancia de mí, solo mirando. Solo podía pensar que me había seguido después de todo, escabulléndose en las sombras, que caminaba cuando yo caminaba y eventualmente corría cuando yo corría para mantener el ritmo. «¿Lo conoces?», preguntó el policía. «No», dije en voz baja. Me dijo que le habían atracado y que quería que yo lo ayudara, pero tuve miedo. Esperé a que el hombre se acercara, le dijera al policía que lo habían atracado, que necesitaba un teléfono, para demostrar que no mentía, pero no dijo nada. Saludó, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el otro lado. No miró hacia atrás. Esperé con el policía y lo vimos caminar durante varios minutos, y luego le pedí al policía que me acompañara a mi casa a una manzana de distancia. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, el policía me preguntó si estaba bien o si quería hacer una declaración formal, pero realmente no podía pensar en nada que hubiera hecho aquel hombre para hacer una declaración a la policía, así que le dije que no. Le agradecí por ayudarme a llegar a casa sana y salva. Entré y me fui a la cama, todavía muerta de miedo. No fue hasta que ya estaba acostada,
sofocada en la habitación sin aire acondicionado porque tenía demasiado miedo de abrir las ventanas, que me encontré preguntándome, ¿y si no hubiera corrido? Él no se habría visto forzado a correr, y no lo habría visto la agente de policía. ¿Habría permanecido escondido, observándome, siguiéndome hasta mi casa, acechando entre los propios arbustos mientras subía las escaleras hasta el porche de mi casa? Y si es así, ¿entonces qué? Cuando tenía solo 14 años, comencé a trabajar en varias gasolineras de mi ciudad. Mi ciudad era una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía a todo el mundo, y era extraño ver caras no conocidas. Todo esto tuvo lugar a principios de los 90, en Florida, Estados Unidos. Era verano, y eran como las 11 de la noche, y yo estaba sentado en mi lugar habitual en una mesa que estaba instalada junto a las ventanas de la gasolinera. Generalmente pasaba la mayor parte de las noches en esa mesa leyendo libros y levantándome periódicamente para hacer diferentes tareas. Como solo tenía 14 años, obviamente no se me permitía estar solo en la tienda, así que por lo general estábamos yo y el encargado, o el gerente, o tal vez otro empleado. Esa noche éramos yo y un hombre llamado Jeff. Jeff era uno de los encargados de la tienda y trabajaba a tiempo parcial. Por lo general, cuando solo éramos él y yo, Jeff se pasaba la mayor parte de su tiempo en la parte de atrás, lo que básicamente significaba que yo me encargaba de la tienda, y esa noche no fue diferente. Recuerdo estar sentado en la caja registradora cuando miré hacia arriba. Algo me había llamado la atención. Había alguien caminando en dirección a la gasolinera. La gasolinera estaba ubicada a la salida de la autovía interestatal, lo que implicaba que casi nadie llegaba caminando, especialmente no desde la dirección de la interestatal. La gasolinera estaba prácticamente en medio de la nada. Me quedé mirando a la persona. Era una mujer de unos 50 años. Estaba caminando sola y pensé que se le habría averiado su coche y que vendría a llenar un contenedor de gasolina o a usar el teléfono para llamar a una grúa o algo. Después de un minuto de estar observándola, me di cuenta de que no tenía ningún contenedor en sus manos. Luego entró a la tienda y miró a su alrededor durante unos minutos. Toda la situación me resultaba extraña. Recuerdo sentir una sensación extraña e inquietante de ella solo por cómo se paseaba por la tienda. En ese momento, Jeff había salido de la puerta de atrás y estaba parado detrás de la caja registradora conmigo. Ocasionalmente hacía esto cuando los clientes entraban. La señora luego se acercó al mostrador y comenzó a contarnos una historia sobre cómo su coche lo había dejado tirada y que necesitaba que la llevaran a un pueblo del que nunca había oído hablar antes. Jeff respondió de inmediato, diciendo que estaba trabajando y que no había forma de que pudiera llevarla, ya que él era el encargado y no podía dejarme allí solo. La señora se giró para mirarme como si quisiera obtener mi respuesta. Antes de decir nada miré a Jeff, quien me miró con una mirada muy fría, sacudiendo sutilmente la cabeza, como diciendo que no. Y esa fue mi confirmación de que él sabía que algo andaba mal con esa mujer. Antes de que pudiera responder, ella se volvió hacia Jeff y me señaló preguntando si podía llevarla. Jeff, rápidamente y con severidad, respondió que yo era demasiado joven para conducir y dijo que no había manera de que pudiéramos ayudarla. Obviamente no contradije lo que dijo Jeff en mi nombre, ya que para ser honesto tenía un poco de miedo. Jeff normalmente era amable e incluso hablador con los clientes, y esto respaldaba aún más el hecho de que Jeff sabía que algo andaba mal con esta mujer. Después de la respuesta de Jeff, la mujer estaba claramente enfurecida. Empezó a insultarnos y se fue con un portazo. Mientras se alejaba de la gasolinera la vigilé con la mirada. Me di cuenta de que se había detenido al final del parking justo al lado de la interestatal. También me di cuenta de que ahora estaba hablando por teléfono, y después de 1 o 2 minutos apareció un coche que se detuvo junto a ella y la dejó entrar. Toda la situación era extraña, sí, pero nunca me di cuenta del peligro en el que realmente estaba esa noche, hasta un tiempo después. Había pasado 1 año aproximadamente. Era de noche y yo estaba en mi habitación quedándome dormido con la televisión encendida de fondo. No sé qué canal estaba puesto, pero creo que era un canal de noticias. Independientemente, lo que escuché en la televisión me despertó completamente. Me incorporé para mirar la televisión y vi la foto policial de una mujer en la pantalla.
Tan pronto como la vi, supe inmediatamente que era la misma mujer que había estado en la gasolinera hacía un año. Esa mujer que había tratado de atraernos a mí o a mi compañero para que lo lleváramos a una ciudad desconocida. Estaba 100% seguro de que era la misma mujer, nunca olvidaré esos ojos. Resultó ser que la mujer era Eileen Wuornos, quien luego fue condenada por ser una asesina en serie con 7 víctimas confirmadas, que eran todos hombres. Eileen atraía a sus víctimas y las llevaba al medio de la nada, y ahí es donde las disparaba a quemarropa. Lo que más me perturba es lo cerca que estuve de convertirme en una de esas víctimas. Tanto por la forma en la que actuó en la tienda, como por lo que ahora sé de ella, creo firmemente que sus planes eran matarme a mí o a mi compañero Jeff esa noche. Hasta el día de hoy todavía tengo pesadillas sobre lo que habría sucedido si le hubiéramos ayudado. Esto sucedió hace 2 años, cuando trabajaba para una gran empresa de limpieza de moquetas y alfombras en Estados Unidos. Es exactamente lo que te imaginas. Me pasaba todo el día de trabajo yendo de casa en casa, limpiando a fondo las moquetas de los clientes con muchas herramientas y maquinaria diferentes. En ese momento yo tenía 22 años, y para que se entienda bien la historia es importante destacar que soy mujer. De hecho, estoy bastante segura de que era una de las únicas mujeres que trabajaban para esta empresa. Pero al mismo tiempo disfruté mucho y mis compañeros siempre me trataron como una más, porque era muy buena en lo que hacía. Precisamente porque era muy buena en mi trabajo, casi siempre tenía mucha carga y por lo general limpiaba entre 6 y 8 casas al día. Esa noche trabajé esta tarde, ya que una de las casas que tenía que limpiar se complicó más de lo esperado, lo que me hizo tener un retraso todo el día. Era alrededor de las 7 de la tarde, cuando por fin me quedaba ya la última casa. Al llegar a la dirección indicada, rápidamente me di cuenta de que estaba en medio de la nada. No se veían más que árboles en todas las direcciones. Después de llamar a la puerta principal, también me di cuenta de que no había nadie en casa. Estaba molesta, pero siendo realistas, era yo la que había llegado tarde. Decidí esperar hasta que alguien llegara a casa, porque sabía que mi jefe me echaría la bronca si me iba sin más. Y afortunadamente 10 minutos más tarde llegó el dueño de la casa. Llegó con su coche y aparcó justo al lado de mi furgoneta. Era un hombre de mediana edad, con poco pelo, que vestía pantalones cortos sucios y una chaqueta. Sinceramente no me dio muy buena impresión, pero se disculpó y me dejó entrar a su casa con todo el equipo que necesitaba. Al entrar, me di cuenta de inmediato de que la moqueta y la casa en general ya estaban increíblemente limpias. Limpias como si se acabaran de usar artículos de limpieza ese mismo día, hasta se podían oler. Fue un poco extraño, no estaba acostumbrada a ver moquetas ya limpias al llegar. Realmente me preguntaba si tenía sentido que me pusiera a limpiarlas con mi maquinaria, pero en cualquier caso seguí el protocolo y saqué mi ordenador portátil para calcular cuánto iba a costar antes de comenzar. En cuanto saqué mi portátil, el hombre se acercó y me preguntó: «Oye, ¿ese aparato tiene algún tipo de GPS que marque la localización?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Me saltaron todo tipo de alarmas en mi cabeza, pero me mantuve tranquila. Le respondí que sí, que era la manera que tenía mi jefe de saber exactamente dónde estaba y cuánto tiempo tardaba en cada trabajo. Esto en realidad era completamente mentira. El ordenador portátil literalmente solo se usa para ejecutar un programa que permite calcular cuánto cobrar por cada trabajo. Pero sentí la necesidad de mentir porque definitivamente había algo extraño con este hombre. Independientemente de todo, comencé a limpiar. Pensé que cuanto más rápido limpiara las moquetas, más rápido me iría de allí. Alrededor de 1 hora más tarde, ya había terminado. Me reuní rápidamente con el hombre para explicarle que había terminado y cuánto me debía. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió y me preguntó si también podía limpiar la moqueta del sótano, ya que se había olvidado de mencionarlo al encargar el servicio de limpieza. Sentí como mi corazón se paró en ese momento. Solo quería salir de allí, pero estábamos obligados a ampliar el servicio si el cliente lo solicitaba. El hombre me llevó a la puerta del sótano, la abrió y me hizo una señal con la mano como indicando que debía bajar primero. Dudé, pero finalmente lo hice. Una vez llegué abajo, me horroricé. El sótano se veía horrible en comparación con el resto de la casa. Se veía que era una parte inacabada de la casa,
y muy a mi horror no había ninguna moqueta. Pero además de no ver ninguna moqueta, vi que había 7 congeladores de gran tamaño pegados a las paredes. En el medio de la habitación había una pequeña luz que caía del techo, que iluminaba un viejo televisor con cintas VHS esparcidos por todo el suelo y un viejo sillón reclinable. Detrás del televisor había 2 estantes blancos llenos de cintas VHS. Mientras miraba a mi alrededor, el tipo estaba parado en la parte superior de los escalones, bloqueando la entrada con una sonrisa inquietante en su rostro. Lo miré y le dije: «Ah, sí, hombre, déjame ir a buscar mis herramientas para este tipo de suelo». Por supuesto, no tenía ninguna intención de limpiar nada, solo quería salir de allí. Contuve la respiración y comencé a subir las escaleras, mientras todo lo que podía escuchar eran los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Cuando estaba a unos 3 escalones de la puerta, el tipo seguía bloqueando la puerta con esa sonrisa inquietante en su rostro. Me quedé allí durante unos 20 segundos solo mirando, esperando que se quitara del camino. Pero de repente, juro que pude escuchar unos pasos detrás de mí en el sótano. Por puro instinto y adrenalina, sin siquiera mirar atrás, cargué contra el hombre que seguía frente a mí y afortunadamente pude pasarlo, y justo cuando lo hice, salí corriendo por la puerta principal y entré en mi furgoneta. Estaba dejando atrás miles de dólares en equipos de limpieza, pero sinceramente en ese momento no me importó. Sentí legítimamente que mi vida estaba en peligro. Mientras me alejaba, miré hacia la casa por última vez, y vi al mismo hombre mirando por una de las ventanas, ahora sin sonrisa, sino más bien con una mirada fría. Pude ver a otra persona en el fondo de la habitación, pero no me quedé mirando y me fui de allí corriendo. La realidad era que mi jefe no se habría dado cuenta de mi ausencia durante al menos 24 horas, cuando no me hubiera presentado a mi turno al día siguiente. A la mañana siguiente llamé a mi jefe para contarle todo y dejé el trabajo ese mismo día. Hasta donde yo sé, la empresa decidió llamar a la policía, pero no sé en qué resultó la cosa porque no quise saber nada más sobre el tema. Sufrí trastorno de estrés postraumático por esta experiencia. Ese día todavía me persigue y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que encontré en ese sótano o el sonido de pasos que escuché detrás de mí. Pero una cosa es cierta, estoy segura de que ese hombre y quien quiera que estuviera allí habían planeado matarme esa noche.